Ahí estamos, ahora nos ponemos serios y bueno, presentamos a Eusebio, que va a hablar de eso que dice ahí. Bueno, les agradezco desde ya por la invitación a Willy y a Gisela, y gracias a todos por venir. Voy a hablar de un trabajo que hicimos con Shirley y Fernando, que originalmente empezó hace varios años, pero se terminó de concretar en la pandemia, de hecho, con el tiempo extra que uno tenía. Y bueno, ahora son los resultados que voy a presentar. Quería empezar con un poco de motivación, un poco de acciones parciales y del tipo de problemas que estudiamos nosotros. Y empiezo con algo bastante clásico, que es la sucesión exacta de Prince-Voiculescu. Bueno, da un automorfismo alfa de una estrella álgebra A. Ahí existe esta sucesión exacta de 6 términos que en la práctica ayuda bastante al cálculo de la categoría del producto cruzado por los enteros, ¿no? En particular porque la categoría, por ejemplo, el grupo K0 del producto cruzado aparece solamente una vez, el K1 aparece también una sola vez y aparecen 2 veces los K-grupos de A que uno asume conocidos. Entonces, en la práctica esto ayuda bastante al cálculo de la categoría de producto cruzado. Por ejemplo, para el A theta o a theta, Oro bueno, torcido. toro torcido, ahí va, gracias. El álgebra de rotación irracional. Bueno, eso se puede realizar como un producto cruzado por los enteros del álgebra con funciones continuas en el círculo, y la categoría se calcula muy fácilmente usando esta sucesión exacta. De hecho, la sucesión exacta de 6 términos, esta que fue diseñada para calcular la categoría de A theta. Pero bueno, tiene un montón de aplicaciones más allá de eso. Y cuando uno la quiere aplicar, por supuesto, uno necesita saber que el álgebra que uno tiene enfrente de uno es un producto cruzado por los enteros, ¿no? Para la teta no es difícil de ver que lo es, pero a veces es un poco más menos sencillo, ¿no? Por supuesto que a veces está dado de mano, ¿no? A veces de una uno sabe que está trabajando con un producto cruzado y ya está, lo puede aplicar. A veces uno tiene un álgebra que no sabe que es un producto cruzado y quisiera saber si lo es o no. Para eso, específicamente para el caso de los enteros, hay un resultado de Landstad que da una caracterización abstracta de cuando una estrella álgebra es isomorfa a un producto cruzado por los enteros. No toda estrella álgebra es un producto cruzado por los enteros, y él caracterizó exactamente cuándo eso ocurre. Y en el caso unital, que es el más fácil de enunciar, una estrella álgebra A unital es isomorfa a un producto cruzado por los enteros, sí, solo sí existen una acción del círculo en estas estrellas alfa, que vendría a ser después la acción dual, y un unitario U, que es el unitario canónico del producto cruzado, que satisfacen esta identidad. Gamma z de U es z por U para todo elemento del círculo Z, ¿no? O Esa sea, relación es... ¿Sí? perdón, si uno, en el caso completamente algebraico, esto lo que diría es necesitas una álgebra Z graduada con un elemento unitario de grado 1. Exacto, exacto. Capaz que la graduación, viste que cuando vos tenés una acción, capaz que hay alguna hipótesis de no degenerabilidad, no degeneración de la graduación. Pero si tenés un unitario en el grado 1, no es degenerado. Sí, debe ser, sí. Sí. Exacto. Eh, es fácil ver que si la álgebra es un producto cruzado, esta acción y este unitario están ahí siempre, ¿no? La acción es la acción dual y el unitario es el unitario que genera el producto cruzado junto con el álgebra donde actúas. El recíproco es lo interesante de esto. Y una vez que tenés la acción del círculo y el unitario, la forma que recuperas A como un producto cruzado es, bueno, el álgebra del cual tomas producto cruzado es el álgebra de puntos fijos de la acción del círculo, y el automorfismo es conjugar por U el álgebra de puntos fijos, bueno, el álgebra de puntos fijos es invariante por conjugación por U, justamente porque U cumple esta relación con respecto a gamma. Bueno, esto es muy lindo, pero en la práctica, cuando uno lo quiere usar, entonces tenés que tener un álgebra que tiene una acción del círculo y ver si tiene el unitario en el primer espacio espectral. ¿Sí, Willy? No, no, estoy pensando, digamos, si yo tengo una, o sea,
llamemos B a un álgebra con una acción de Z. ¿Está bien? Sí, Y llamemos A al producto cruzado. sí. B. Ah, claro, es el grado cero. Claro, claro. Claro, El fijo quiere claro. decir el grado cero. Está bien, ok, ok. Exacto, Listo, listo. exacto. Entonces, B siempre es el álgebra de puntos fijos de la acción dual en el producto cruzado. Hablando todo unital para no entregarse con el álgebra de multiplicadores. ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que me muteo cuando termino de hablar. Perdón. Interrúmpame todo lo que quieran. Yo encantado de que sea así bien interactivo. Entonces le decía, está esta caracterización abstracta del Amstrad. Pero bueno, en la práctica no siempre tenés este unitario en el primer espacio espectral. Y lo que quiere decir es que en la práctica hay álgebras interesantes con acciones del círculo que también son interesantes. Por ejemplo, típicamente las álgebras de grafo tienen esta acción gauge que no satisfacen las hipótesis de este resultado. Las álgebras de grafo son un ejemplo, las álgebras AF en general, la álgebra de triplets. Y uno quisiera estudiar estas álgebras, pero bueno, este teorema no lo ayuda. Y bueno, el siguiente elemento en esta historia que quiero contar es que en los 90, Excel, en su tesis de doctorado, probó que bajo ciertas hipótesis relativamente laxas en la acción del círculo, sin duda mucho más débiles que las que les acabo de mostrar en el teorema de Landstad, un álgebra A que tiene una acción del círculo es isomorfa a un producto cruzado, no por un automorfismo, porque eso es lo que Landstad dijo, que ya lo determinó, sino por un automorfismo parcial. Eso es algo que él definió. Un automorfismo parcial es un isomorfismo entre dos ideales del álgebra A. ¿No? En particular, un automorfismo también es un automorfismo parcial, porque los dos ideales los tomamos para hacer todo el álgebra, pero por supuesto hay muchos más isomorfismos parciales, automorfismos parciales que automorfismos. Y no quiero entrar exactamente en los detalles del teorema que él probó, pero él probó que bajo hipótesis más débiles también se puede escribir el álgebra A como un producto cruzado, no por un automorfismo, pero un automorfismo parcial. Y esto aplica en particular a las álgebras que mencioné aquí arriba, las álgebras AF, las de grafo, las de Toeplitz y a muchas otras más. Para complementar esto, bueno, ahora sabes cuándo un álgebra es un producto cruzado parcial, también puedes calcular la categoría, y hay una sucesión de Pinso-Vokulescu en este contexto que se ve de esta forma. Y sin entrar a detalles de qué son los mapas ahí, no importa, pero lo que quiero transmitirles es, hay una sucesión exacta de 6 términos que en teoría te permite calcular la categoría, y esto, en efecto, en la práctica también te permite recalcular la categoría de las álgebras que mencioné ahí arriba. Por supuesto que la categoría de esas álgebras ya era conocida, pero esto permite recalcularlas, en algunos casos de forma más sencilla también. En cualquier caso, saber que una álgebra determinada es un producto cruzado parcial te expande la caja de herramientas, como puse ahí, que tenés a tu disposición para estudiarla. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo es? En el contexto meramente algebraico, eso es, ¿cómo es? Ara, un paper de 2004 de Ara, Gudel, Pardo, González Barroso, de que se llama Fractional Skew Monoid Rings, y la teoría algebraica de tales cosas la calculamos en un paper con Ara. Gracias, no sabía. Una sucesión de ese mismo tipo, pero larga, ¿no? Claro, porque no tenés periodicidad. Pero no tiene periodicidad. Claro. Y bueno, o sea, si tomás la categoría que es invariante homotópica, te queda algo similar, si no, aparece en la obstrucción a la invariancia homotópica. Claro. Bueno, y entonces lo que les quiero transmitir es que es valioso saber cuándo un álgebra es un producto cruzado parcial, porque por ejemplo la categoría tenés una chance de calcularla, y más. En esta charla lo que nos vamos a enfocar es, de hecho, en grupos finitos, no tanto en categoría, para eso no tenemos tantas herramientas, pero
lo que hicimos con Fernando y con Shirley es bueno, desarrollar una nueva técnica que te permite estudiar la estructura del producto cruzado por una acción parcial de grupos finitos. Y de lo que voy a hablar es justamente de qué va eso, ¿no? Y antes de contarles lo que hicimos, les voy a contar cuáles son los problemas que uno se encuentra cuando empieza a estudiar acciones parciales de grupos finitos. Para empezar, una pequeña recuerdo de la definición de una acción parcial de un grupo discreto. El grupo G, la estrella de álgebra es A, y una acción parcial de G en A está dada por una colección, perdón por la ortografía, una conexión AG, indexada por los elementos del grupo, de ideales de A, y un montón de isomorfismos parciales, alfa G, también indexados por los elementos del grupo, donde el dominio de alfa G es precisamente AG inverso, y el codominio es AG. No solamente esto, tiene que tener, satisfacer las siguientes condiciones de coherencia, en particular que el automorfismo parcial asociado a la unidad del grupo es la identidad en A, en particular A sub 1 es todo A, y alfa GH extiende la composición de alfa G y alfa H, bueno, donde sea que esté definida. Uno puede ver, o sea, está definido en los puntos del dominio de H, cuya imagen a través de alfa H cae en el dominio de alfa G. Capaz que ya lo vieron esto, es un poco engorroso escribirlo, pero... Una preguntita, o Sí. sea, eso te debería ser un morfismo de semigrupos de G en el semigrupo de ciertas cosas, de cosas definidas en A, ¿no? Claro, isomorfismos parciales. Claro, y el hecho de que los dominios de los isomorfismos parciales sean ideales, ¿es algo que uno lo pide o que pasa aunque uno no lo pida? O sea, no es automático. Ideales y no digamos, subálgebras, ponele. Sí. O sea, en principio uno podría trabajar con la noción de más general, donde uno solamente trabaja con isomorfismos entre subálgebras o subálgebras hereditarias, por ejemplo. Eso tiene un límite, capaz que el límite, o sea, lo voy a poder identificar exactamente dónde está la dificultad o el problema en un par de diapositivas. Uno se encuentra con problemas cuando define el producto cruzado y en particular el producto del producto cruzado. Como objetos de estudio uno los puede definir y trabajar con ellos. En principio no habría ninguna obstrucción. Me parece más natural capaz trabajar con álgebras hereditarias en vez de cualquier subálgebra. En el caso conmutativo, una álgebra hereditaria es lo mismo que un ideal, entonces ahí ahí no tenés, estás trabajando con los mismos objetos. De todas formas, la motivación original, bueno, o al menos una de las motivaciones originales viene por el lado de soluciones a ecuaciones diferenciales. Las soluciones a ecuaciones diferenciales naturalmente te dan acciones parciales de los reales, ¿no? Donde cada punto de tu variedad, por ejemplo, puedes definir soluciones en un entornito de cero. Y el entornito ese es abierto. Entonces el dominio es un abierto, de hecho. Entonces, de esos ejemplos viendo ecuaciones diferenciales, al menos en el caso conmutativo, los dominios que uno obtiene naturalmente son conjuntos abiertos de tu espacio. Claro, conjuntos abiertos son ideales de CDX, o lo que es lo mismo en realidad en este caso, son álgebras hereditarias. Cuando uno define el producto cruzado, uno se da cuenta que lo que necesita realmente son ideales en general. Pero puedo volver a eso en un par de minutos. Creo que cuando escribas la fórmula si escribís en el fibrado de Feld, querés escribir el producto y para darle, solamente para que eso tenga sentido, claro. Es casi que los ideales gritan ahí. ¿Sabes? Exacto, sí. Pero es una buena pregunta, ¿por qué uno trabaja con ideales? Bueno, en cualquier caso, alfa GH tiene que extender alfa G compuesto con alfa H donde estén definidos. Bueno, considerar una noción más general tiene en general dos ventajas, al menos dos ventajas obvias. Uno, que uno puede construir nuevos ejemplos de estrellas álgebras
con una construcción que es más general. Estoy pensando en el producto cruzado en esto. Y a su vez uno puede realizar álgebras que uno ya conoce, con una construcción nueva, lo que en teoría uno le da más herramientas para estudiarlo. Un par de ejemplos de acciones parciales que van a ser útiles después. Las acciones globales, por supuesto, son acciones parciales, donde todos los ideales son toda la álgebra A. La acción parcial trivial, que es aquella cuyos dominios no triviales son todos 0. Por supuesto que el dominio asociado a la identidad de grupo tiene que ser todo A. Eso es parte de la definición. Nada impide que todos los demás sean 0, que es un ideal, y cuando eso pasa, decimos que esa es la acción parcial trivial de G en A, que es diferente de la acción global parcial. Y bueno, lo que más o menos mencioné, soluciones a ecuaciones diferenciales de acciones parciales de los reales. Por supuesto, la definición que acabo de dar es para grupos discretos, pero se puede acceder a grupos topológicos. Y la conexión con automorfismos parciales es que si uno tiene un automorfismo parcial, θ de I en J, uno obtiene una acción parcial de los enteros, tomando como uno tiene que tomar, tomando como uno tiene que tomar A sub 0 es todo A sub 1 es el dominio de θ, y inductivamente AN de esa forma, y parecido para los n negativos. Lo único que quiero decir con esto es que isomorfismos parciales inducen acciones parciales de los enteros. Curiosamente, no todas las acciones parciales de los enteros son inducidas por un automorfismo parcial, pero eso es otro tema. Bueno, eso es como a modo de ejemplo. Bien, y la otra rama grande de ejemplos que uno tiene es restringiendo acciones globales. Si uno tiene una acción global, beta de G en B, y A es un ideal en B, que no asumimos invariante por beta, entonces beta induce una acción parcial de G en A vía restricción, de esta forma. Capaz que ya lo vieron antes, pero bueno, de todas formas ahí están las relaciones algebraicas. Esos son los dominios, se definen de esta forma, A sub G. Y los isomorfismos parciales son las restricciones de beta a esos ideales. Las acciones parciales que se obtienen de esta forma se llaman globalizables, porque de alguna forma vienen de una acción global. Y bueno, no todas las acciones parciales son globalizables. De hecho, Damián tiene una caracterización intrínseca de cuándo una acción parcial es globalizable, cuándo realmente viene vía restricción de una acción global. No la voy a enunciar, pero en el caso conmutativo es un poco más fácil de describir cuál es esta condición, y en este caso particular es de Fernando, es anterior, y es que bueno, una acción parcial de G en una álgebra conmutativa es globalizable precisamente cuando el grafo de todos los homomorfismos parciales es cerrado en espacio producto. Una condición topológica, la puedes chequear punto a punto del grupo. La condición de Damián, bueno, es válida para el caso no conmutativo, es también general, también es punto a punto en el caso discreto. Pero no quiero entrar no la quiero enunciar porque la verdad que no me lo acuerdo de todo. En cualquier caso, hay un montón de cosas que se saben de acciones parciales y hay un montón de herramientas para estudiarlas. Por ejemplo, hay dualidad de Takay, conexiones con grupoides y cifrados de Feld, esto ya incluso también lo acaba de sugerir. Nociones de amenabilidad, globalizaciones Morita, a pesar de que no toda acción parcial es globalizable, toda acción parcial tiene una globalización a menos de Morita equivalencia. O sea, hay un montón de conexiones con incluso acciones globales. Pero no todo funciona tan bien como en el caso global, y hay muchas cosas que simplemente no son ciertas en el caso parcial, que sí lo son en el caso global. Y aquí empiezo con el tipo de problemas que nos encontramos nosotros. Por ejemplo, en el caso de grupos finitos, eso se ve inmediatamente. Entonces de aquí en más, mis grupos van a ser finitos. Y en el caso de acciones globales, lo que uno acostumbra a hacer todo el tiempo, o muchas veces, es promediar sobre el grupo, ¿no? Y ese tipo de argumentos, en el caso parcial, uno no los puede llevar adelante
realmente, porque bueno, para propiedades sobre grupo lo que me refiero es, por ejemplo, si tienes un elemento A de tu álgebra y tu acción es global, tomás la suma sobre los elementos del grupo de alfa G de A. Ahí normalizás, dividís sobre el cardinal del grupo. Y esos son elementos fijos por la acción, porque, bueno, lo ves inmediatamente. Pero eso no lo puedes hacer en el caso parcial, porque ¿qué es alfa G de A cuando A no está en el dominio de alfa G, ¿no? Entonces no puedes promediar elementos arbitrarios de tu álgebra. Entonces, por ejemplo, esto que nos gusta usar todo el tiempo, el hecho de que hay una esperanza condicional del álgebra sobre el álgebra de puntos fijos, dada por justamente este promedio que les acabo de escribir. Eso que es cierto para acciones globales de grupos finitos, sin duda que con esta fórmula no lo vas a poder obtener para acciones parciales, y de hecho ni siquiera es cierto que hay una acción, que hay una esperanza condicional sobre el álgebra de puntos fijos. Les voy a mostrar un ejemplo, pero primero les quiero definir lo que es el álgebra de puntos fijos de una acción parcial, porque eso ni siquiera es tan obvio de definirlo. Esta es la definición. Son todos los elementos del álgebra A que satisfacen esta identidad. En el caso global, uno lo único que pide es alfa G de A es igual a A para todo A. Bueno, en el caso parcial, si A no está en el dominio de alfa G, ¿qué quiere decir alfa G de A? Uno podría pedir que esa identidad sea válida para todos los A que pertenecen a todos los dominios, pero eso te daría una álgebra que es muy, muy pequeña. Bueno, lo correcto al final es incluir estos testigos que pertenecen al dominio apropiado, de forma que como son ideales estos dominios, cuando multiplicas un elemento cualquiera de A por un elemento del dominio, el producto te cae en el dominio de alfa G, puedes aplicarlo a alfa G, y la condición es que el A salga para fuera del alfa G. Bueno, esos A son los elementos fijos, esta es la álgebra de puntos fijos. De un lado solo. Bueno, sí, como son álgebras estrella y los conjuntos parciales preservan la estrella, sí, pero es un buen punto. Esto también, a pesar de que no lo es formalmente, es simétrico por la estrella. Claro. Y bueno, pero de todas formas, son muy pequeñas estas álgebras de puntos fijos, y de hecho en general no hay esperanzas condicionales sobre ellas. Acá hay el ejemplo, no voy a entrar en él. El punto es que es relativamente fácil de construir, es un ejemplo de una acción parcial de Z2, grupo con dos elementos, en una álgebra conmutativa, C0 de X con este X, intervalo 0,2, semiabierto. Traslación es la acción, módulo 2, y uno puede ver que de hecho no hay ninguna esperanza condicional de C0 de X a la álgebra de puntos fijos, ninguna en absoluto, fiel o no hay. En particular, bueno, no hay una canónica como lo hay en el caso global. Bueno, entonces esto es un problema. Otra cosa que usamos mucho en el caso global, que en el caso parcial también falla, es el hecho de que la álgebra de puntos fijos es canónicamente una esquina en el producto cruzado. Una esquina es, tenemos una proyección en el álgebra de multiplicadores del producto cruzado, un PAP. Exacto, P a P. Entonces en este caso sería P a producto cruzado GP. O sea, es corner en inglés, ¿no? P a P, bueno, en fin. Y esto tampoco es cierto en el caso global, perdón, en el caso parcial. Para eso les defino brevemente el producto cruzado, les recuerdo cómo se construye. Como conjunto, o como espacio vectorial, es el conjunto de todas las combinaciones lineales formales de esta forma. Solamente te hemos permitido multiplicar a la izquierda de un UG elementos que pertenecen al ideal correspondiente. O sea, tenemos elementos U indexados por el grupo. Eso lo podemos multiplicar a la izquierda por elementos del ideal correspondiente y después sumar ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, esto es un espacio vectorial. Las operaciones están definidas de esta forma, y aquí
volvemos a esto que mencionaba Damián, el producto, si ven, o sea, queremos saber cómo multiplicar AG/UG por BH/UH. Y es esta la definición. ¿Y por qué está bien definido? ¿Por qué puedes aplicar alfa G a este producto? Bueno, eso es porque este primer término está en el dominio correspondiente, el otro no, el BH no, pero como son ideales, el producto pertenece, bueno, a los dos ideales, en particular al dominio de alfa G, y por eso le puedes aplicar alfa G a ese producto. La involución no tiene problema, no es ahí donde está el problema. Bueno, entonces lo que pasa es que para definir el producto, ya ahí necesitas saber que son ideales, si no se complica. Y bueno, la norma, si ya lo vieron, es la norma universal, bueno, capaz que ya lo vieron, no entro en eso, pero ahí se define una norma, se estrella en esto. Bueno. Pues yo les dije que el producto, el álgebra seccional era el álgebra universal nomás. No le dije. Sí. Como grupo finito, Claro, como eso, lo de la finitud del grupo no hace que sea sencilla la descripción de la norma, ¿o no? Tenés una descripción espacial de la norma, pero me parece que la más fácil es la universal, porque no sé, ahí capaz que Damián puede darte una respuesta mejor que yo. Me parece que por ahí no. debía haber dicho, de la representación universal. O sea, es la norma de la representación universal, ¿no? Claro. ¿Y la representación universal es más fácil por el hecho de que es G finito o no? Sí, de hecho, si el grupo es amenable, basta agarrar, o sea, Es la regular, digamos. La regular nomás, ¿sabes? Sí. La regular, claro, la regular del fibrado de Fell. La regular del fibrado de Fell, sí. Claro. Sí. Igual no voy a usar mucho exactamente cuál es la norma, por eso tampoco la recordé aquí. Pero bueno, les quería contar que entonces el álgebra de puntos fijos en general no es una esquina de producto cruzado, este es el producto cruzado, y bueno, el ejemplo también es relativamente sencillo, el grupo es Z3, el espacio es 0,1 cerrado, y bueno, y lo que pasa en este ejemplo es que el producto cruzado, que es unital, no tiene proyecciones no triviales, y entonces no tiene esquinas no triviales, y bueno, el álgebra de puntos fijos, que no es trivial, no puede ser una esquina del producto cruzado. Entonces, hay dificultades, y entonces el proyecto que tenemos con Fernando y Shirley empezó con, bueno, queríamos estudiar la estructura del producto cruzado por acciones parciales de grupos finitos. Estábamos interesados en algo que se llama la propiedad de Rocklin y obtener preservación de propiedades estructurales relevantes en el programa de clasificación de Elliott, por ejemplo. Pero nos dimos cuenta que era re difícil, porque no tenés todas estas cosas que son como re elementales en el caso global y no sabes ni siquiera por dónde empezar. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, estudiemos acciones parciales de grupos finitos sin estas propiedades de Rocklin extra y vemos qué se puede hacer ahí, a ver si podemos entender un poco mejor qué está pasando. Y eso fue lo que hicimos. Lo que nos lleva a esto que llamamos la propiedad de descomposición. Antes de definirla, les voy a mostrar un ejemplo de lo que motiva esta definición. Y entonces pensemos en una acción arbitraria de Z3. Z3 tiene 3 elementos. Entonces, una acción de Z3 en un espacio compacto de Hausdorff X, digamos, está dada por la siguiente data. Bueno, para cada elemento del grupo tenés que tener un dominio. El dominio de la unidad del grupo es todo X, así que eso está dado. Entonces tenés que tener un dominio para el 1 y un dominio para el 2. Estos son U1 y U2. Tenés que tener un homomorfismo parcial, o un homomorfismo entre ellos dos. Este es sigma 1. Antes que les muestre eso. También tenés que tener un sigma 2, que va a ser el inverso de este, que va a ser el cuadrado de este, perdón. Por eso no lo incluyo en la data mínima
que estoy describiendo. Y la condición que le tenés que pedir a sigma 1 para que determine una acción parcial de Z3 es esta que está aquí, que su tercera potencia sea la identidad donde sea que ella está definida. ¿Ah? Esta es la data mínima, o esto es equivalente a tener una acción de Z3 en tu espacio. ¿Ah? La data mínima que necesitas y bueno, todo el resto lo obtenés de esto. En una imagen es más o menos así. U1 es el círculo de la izquierda, U2 es el de la derecha, sigma 2 es el homomorfismo que va de U1 a U2. Le estoy llamando U a la intersección de U1 con U2, V1 a la parte de U1 que no está en U2 y al revés con V2. ¿Por qué no gusta que vaya para el lado contrario? Que baje de número, eso no me termina de dejar cómodo. Sí, o sea, el dominio de alfa G siempre se le llama UG inverso. Entonces, no es que no estoy pensando que está bajando, sino que está mandando un elemento a su inverso. Y la convención es que el G, que es el subíndice del alfa, es el mismo que es el del codominio. ¿Por qué? No soy yo el que eligió la notación. Pero lo que estoy diciendo acá es, o sea, el 2 es el inverso del 1, por eso es que están ahí asociados. Bueno, en esta figura es el sistema dinámico de Z3, ¿no? La condición esta en sigma 1, o sea, el hecho de que su tercera potencia sea la identidad, donde sea que esté definida, implica que U, la intersección de U1 y U2, es invariante por sigma 1. O sea, los elementos de U van a parar a través de sigma 1 de vuelta a U. Esto es la nomenclatura que les acabo de explicar. Y la restricción de sigma, la acción parcial, a U, es global, porque es invariante, o sea, te preserva el U. Cuando aplicas sigma a un elemento de U, volvés a U, entonces ahí, cuando restringís a ese como núcleo, digamos, ahí es global la acción. Después tenés este otro espacio Y, que es todo lo que está en X, pero que no está ni en U1 ni en U2, que es todo como lo que está por fuera. Ahí como que no hay acción parcial, no está pasando nada. Formalmente lo que pasa es que ahí la restricción de sigma a Y es la acción parcial trivial. Todos los dominios son vacíos, porque lo sacaste todos los dominios. Y bueno, la restricción de sigma a lo que resta, que es B1 unión disjunta B2, te manda B1 a B2, tipo como una traslación, y hay una simetría interna potencialmente, ¿no? Pero lo puedes pensar que es como una reflexión, ¿no? Te está mandando de B1 a B2. Y este es su sistema dinámico parcial de Z3, acá está de vuelta. Y entonces tenemos esta extensión iterada, o sea, tenemos como que hay dos extensiones. Empezamos con C de X, que es lo que estamos interesados. Tenemos nuestro ideal U, o nuestro conjunto abierto U, que te determina un ideal de C de X. El cociente es C de X menos U, y a su vez el cociente lo puedes descomponer tomando el ideal B1 unión disjunta B2, que es abierto en X menos U, y el cociente es C de Y. Esto lo repito en la próxima... no, perdón. Bueno, perdón. Antes de pasar al siguiente, tenés dos extensiones donde empezás con C de X y lo descomponés en cositas que son, al menos en la superficie, más simples. Entonces, ¿cuánto realmente más simple? En el núcleo, en B1 unión disjunta B2, también es global la acción, ¿o no? No, porque fíjate que sigma 2 solamente se lo puedes aplicar a elementos que están en U1, porque eso es parte de la data inicial. Y entonces, los elementos que están en V2, a ellos realmente no le puedes aplicar sigma 2. No, pero le puedes aplicar sigma 2, o sea, definís sigma 2 de un lado y sigma 1 a la menos, ¿no? Claro, entonces está parcialmente definida. Puedes pensar que en la figura original U1 y U2 eran disjuntos, que puede pasarte. O sea, no puedes definir sigma 2 en
en la parte de U2 que ya no pertenecía a U1, para empezar. Pero no puedes conjugar las dos cosas en un solo homeomorfismo. Bueno, claro, podés empezar a jugar con cosas de ese estilo, podés como que definir un nuevo, en este caso terminaría siendo un homomorfismo de orden 2, que en una parte haga esto y en otra parte haga aquello. Eso lo puedes definir. Pero no es una acción global de Z3, por ejemplo. Ya empezarías a como a cortar y pegar cosas. Pero formalmente si tenés tu acción parcial sigma y la restringís a B1 unión disjunta B2, en el sentido de tomar como nuevo dominio la intersección de cosa con cosa, eso te va a quedar de vuelta parcial. Pero entonces la sencillez de B1 unión disjunta B2, ¿en qué radica? Bueno, a eso no es tan sencillo después de todo. A eso quiero llegar. Capaz que me quedo en esta diapositiva un poquito más. Entonces, ¿qué de todo esto que está acá es simple, sencillo y qué no? Bueno, en U es bastante sencillo porque es global. O sea, no estoy diciendo que las acciones globales sean fáciles, pero es como que un problema que ya no es nuestro, ¿no? En U la acción es global, hay herramientas para estudiarla. Eso, vamos a asumir que eso lo entendemos. Perdón. La acción en I también es muy sencilla porque es la acción trivial, parcial, trivial. La entendemos perfectamente. La acción en B1, unión disjunta B2, no voy a decir que es sencilla, pero al menos geométricamente vemos que es lo que está pasando, ¿no? La parte, o sea, B1 va a parar a B2, B2 va a parar a B1. Bueno, como que al menos geométricamente vemos qué está pasando, ¿no? Es como una traslación. Como una traslación. No estoy diciendo que realmente la entendamos, pero o sea, parece que la podríamos entender si nos podemos a mirar exactamente qué está pasando. Y bueno, si realmente entendemos lo que está pasando con B1 y unión disjunta B2, a menos de la extensión, también entendemos lo que está pasando en X menos U. Y entonces vamos al paso anterior, X menos U está de vuelta acá. Entendemos lo que pasa en C0 de U, porque eso es global. Entonces, a menos de la extensión, también entendemos lo que está pasando en C de X. A lo que voy es, si realmente entendemos qué pasa con B1 unión disjunta B2, tenemos una buena chance de entender lo que está pasando en todo C de X. No es tan fácil. Capaz que lo estoy como que sobresimplificando cuán fácil es entender este B1 unión disjunta B2. Pero capaz que lo que le transmití es, ahí está realmente la dificultad dinámica, al menos. Tenés la dificultad topológica de cómo pegas las cosas, que es la extensión, pero la dificultad dinámica parece, al menos en este caso, estar concentrada en este término de abajo a la izquierda. Pero vos no vas a decir que pedís que haya una filtración y que las rebanadas de la filtración sean de un tipo determinado, porque no me está diciendo, digamos, qué tipo determinado tiene el B1 unión B2. O sea, pertenece a alguna clase de acciones que... Claro, sí, pertenece a una clase muy especial de acciones, que son las acciones que tienen la propiedad de descomposición, que es lo que introducimos. O sea, estás apuntando justamente al problema o al nudo del asunto, ¿no? No te estoy diciendo cómo entender esta acción, y te estoy diciendo que es fácil de entender sin decirte por qué, y no es claro que sea fácil. El punto es que en el trabajo que hicimos fue, capaz que voy a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es más o menos lo que les estaba explicando, ¿no? En U la entendemos, en Y también, B1 unión disjunta B2. Bueno, en B1 unión disjunta B2 es donde está la complejidad dinámica. Y lo que hicimos, antes de pasar al siguiente, lo que hicimos fue, para empezar lo hicimos en caso no para Z3, que es bastante fácil y tenés dos abiertos nada más. Esto lo puedes hacer para grupos más generales, grupos finitos más generales, tenés un montón más de abiertos, los intersectás, y bueno, es un poco más engorroso. Lo que hicimos fue esencialmente aislar la propiedad esencial que cumple este subsistema B1 unión B2, ver qué propiedad cumple
estudiamos esa propiedad de forma abstracta para entender ese sistema mejor. Entonces, capaz que lo que te refieres, no te estoy diciendo a qué tipo de sistema es o a qué tipo pertenece. Y no te estoy diciendo realmente por qué uno entiende bien este sistema. Y ese es el contenido del trabajo, entender sistemas de este estilo. Que es lo que voy a decirte en las próximas 5 diapositivas. Okay. No sé si te satisface esa respuesta. Bueno, espero, o sea, digamos, o sea, me está diciendo que espera el postre, digamos. Exacto. Claro, el plato principal está por venir. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que decía. Claro, uno, para grupos más generales, en vez de tener solamente 2 extensiones, como tenemos acá abajo, tenemos 2 extensiones porque el grupo tiene 3 elementos, pero cuando el grupo tiene n elementos, terminamos con n-1 extensiones, que es esto que está acá, cardenal de g-1 extensiones, donde en cada paso, el ideal se ve parecido a este B1 unión disjunta B2 que teníamos para Z3. Esto es bastante vago lo que les estoy diciendo, pero lo que hicimos fue aislar la propiedad más fundamental que estos sistemas cumplen y estudiarla independientemente para entenderlos a ellos. Porque lo que queda claro es que si entendés cómo se comportan esos sistemas, a menos de la extensión vas a poder entender cómo se comporta tu acción parcial original. La propiedad que ellos cumplen la llamamos propiedad de descomposición, y es lo que voy a... es el punto de esta charla, hablar de esta propiedad, y se los defino ahora. Dado un entero, un natural n, escribimos Tn de g, estas son las n uplas de g, o sea, los subconjuntos de g de cardinalidad n que contienen la unidad del grupo. Solamente notación. Y si tenemos una acción parcial de g en A, y tenemos una de estas n uplas, tau, escribimos A sub tau para la intersección de todos los AG con G perteneciente a tau. ¿Ah? También es un ideal en A, porque es la intersección de ideales. Y aquí está la definición, la definición principal de la charla. Decimos que alfa es n descomponible. Sí, y hay 2 condiciones. Primero que nada, A es la suma de estos ideales a tau, suma con clausura. Pero si A se escribe como la suma de estos ideales a tau, con tau en Tn de g, y esencialmente estos ideales son ortogonales uno a otro. Necesitamos un poquito más fuerte que eso, y es que si a tau lo intersectás con AG, con un G que no está en tau, esa intersección te da 0. En particular lo que quiere decir es que en el ítem A es realmente la suma directa de los a taus. Y es un poquito más fuerte que eso, pero la extensión es capaz que un poco menos. Pero, perdón, si la suma es directa y es finita, ¿hace flauta de clausurar? No. No. No, en C3 álgebra, la suma finita de ideales, la suma cerrada. algebraica ya es cerrada siempre. Ya cerrada. Bien. Ya me doy cuenta por qué tengo la clausura acá. En realidad, esta definición la puedes tener para cualquier grupo discreto. Exactamente como está. Y casi todas las cosas que voy a decir después se cumplen cuando el grupo no es finito, pero es discreto. Y como copié del artículo, la clausura sobrevivió a eso. Pero no, tenés razón, claro, cuando el grupo es finito no tenés que clausurar. Sí, gracias. Entonces, como te decía, la intuición de esto de n descomponible, capaz que lo pueden pensar así. A es la suma directa de los a tau. Por eso le llamamos descomponible, porque a A la descomponemos como una suma directa. De hecho, de forma equivariante.
Y bueno, decimos que alfa es descomponible si tiene la propiedad de n descomposición para algún n. Y esta propiedad de n descomposición es tal que si tenés la n descomposición, no tenés la m descomposición para ningún otro m. O sea, lo tenés para un solo n, a lo sumo para un solo n. Aquí está de vuelta la definición. De vuelta, piensen que A es la suma directa de los A tau. Y las acciones descomponibles son esencialmente, y esto lamentablemente no voy a llegar a mostrarles exactamente a qué me refiero con todo esto, pero es la combinación de una acción global, una traslación y una acción parcial trivial. ¿Cómo exactamente se combinan y de dónde viene la acción global? No voy a llegar a mostrarles exactamente. Lo que sí les voy a poder llegar a mostrar es de dónde viene esta acción global. Pero esto llego en unos minutos. A lo que voy con este comentario es que uno realmente las puede entender, las puede descomponer en una forma bastante entendible. Un par de ejemplos básicos de acciones descomponibles es que si G es finito, esto de vuelta porque el grupo en realidad no tiene que ser finito para la definición, pero si el grupo es finito, entonces alfa es cardinal de G descomponible si solo si es global. En el otro extremo tenemos las acciones 1 descomponibles, que son exactamente las acciones parciales triviales. ¿Por qué es eso? Y ahí usamos la condición B. Si es 1 descomponible, quiere decir que para toda TU, o sea, NU tau, que tiene un elemento y contiene la unidad, o sea que esta condición B es equivalente a decir que A sub 1 intersección A sub G es 0 cada vez que G no está en el conjunto que contiene solamente la unidad. Claro, exacto. Entonces, AG intersección A1 es 0 cuando G no es 1, pero A1 es todo A. O sea, eso quiere decir que AG es 0 para todo G distinto de 1. Y esa es la acción parcial trivial. Bueno, 2 descomponible, ya es un poquito más engorroso, pero es decir que A es la suma directa de los A sub G, que es más o menos lo que les venía diciendo de antes. Los A sub G sin contar el A sub 1. Bueno, entonces, para darles un poco de intuición sobre qué ejemplos hay de esto. Por supuesto que no toda acción es descomponible, o sea, no toda acción es descomponible, hay muchas, la mayoría, de hecho, no lo son. A pesar de que no todas son descomponibles, lo que sí es cierto, y esto que es el teorema que sigue, cualquier acción parcial de un grupo finito puede ser expresada, de hecho de manera canónica, como una extensión iterada de acciones descomponibles. Y esto es lo importante de esta propiedad. Y no sé por qué dice definición acá, debería decir teorema. El teorema que casi que es el teorema principal, o uno de los dos principales de la charla es este. Si el grupo es finito y alfa es una acción parcial de G en A, entonces hay extensiones de esta forma. Tenemos las A a la K en el medio, también son los cocientes, pero de la etapa anterior. Los ideales les llamo D a la K, y esto lo tenemos para K entre 2 y el cardinal de G, de forma que con el grado más alto, el A con el grado más alto es realmente el A alfa del cual empezamos, ¿no? Y todas las deltas, o sea, todos los ideales son descomponibles. De hecho, K descomponible en la etapa K, o en el paso K. Y los cocientes, bueno, los cocientes no, pero el último sí. O sea, el alfa 1 es 1 descomponible. O sea, que es la acción parcial trivial. Esto, la forma de pensarlo es, empezamos con A alfa, que es lo mismo que A a la G, lo ponemos en el medio, le sacamos una parte que es descomponible, obtenemos un cociente, a ese cociente, ahora pasamos al siguiente paso, también le sacamos a eso una parte que es descomponible, obtenemos otro cociente, y después de tantos pasos, sí, llegamos a algo que es, claro, llegamos de hecho al 1, que también es descomponible. Está bien, pero ahí, digamos, es como decir que el A0 es
es 0. Claro, exacto. Y son todos descomponibles, exacto, sí. Entonces, capaz que ahora volviendo de abajo para arriba, empezás con dos cosas descomponibles, las combinás con una extensión, a esa extensión la combinás con algo descomponible, y le vas como que pegando cosas descomponibles hasta llegar a algo que es completamente arbitrario. Lo puedes pensar así, ¿no? Eso está bueno, quiere decir que para entender alfa es suficiente entender todas las delta K, que son todas descomponibles, y también los problemas de extensión, ¿no? Los problemas de extensión son, pueden ser difíciles y todo, pero no son dinámicos los problemas esos. No les dije en realidad cómo entender las acciones delta K, o sea, son descomponibles, pero todavía no les dije por qué las entendemos bien. Y el trabajo, de hecho, se ocupó de eso, ¿no? De describir la estructura de las acciones descomponibles al punto en que podemos afirmar que las entendemos tan bien como entendemos las acciones globales. Y esto se los voy a contar en la próxima diapositiva. Y antes de llegar a eso, la moraleja de esto, de alguna forma, es que una acción parcial de grupo finito la descompones a través de extensiones en cosas que son descomponibles, y estas mostramos nosotros que las podemos entender bastante bien. Bueno, esto se lo repetí, que es una extensión iterada de acciones parciales descomponibles. El teorema y la moraleja o el moto que quiero venderles es: las acciones parciales descomponibles las entendemos re bien y se comportan como acciones globales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O algunos aspectos de esto es que si tenemos una acción descomponible, para empezar es globalizable. Para seguir, hay una esperanza condicional fiel y canónica sobre su álgebra de puntos fijos. Esto debería haber sido otro ítem, pero el álgebra de puntos fijos es canónicamente una esquina en el producto cruzado. Y si le llamamos n al grado de descomposición de alfa, entonces hay identificaciones canónicas del producto cruzado y del álgebra de puntos fijos en sumas directas de esta forma. Tengo que decir quiénes son. A tau es el a tau que teníamos al principio, ¿no? Tau es una n upla, n es el grado de descomposición, una n upla que contiene la unidad del grupo, y el h tau es el mayor subgrupo de G que actúa globalmente en A tau. Ese subgrupo en general puede ser trivial, bueno, pero es el subgrupo que tomamos para aquí, en este producto, que es un producto cruzado global, a eso es lo que voy. Este producto cruzado es el producto cruzado de una acción global, de la acción global de H tau en A tau. Y la acción es global porque definimos el subgrupo H tau como el mayor que actúa globalmente en A tau. Esto lo sumás sobre todos los taus, y eso te da el producto cruzado de A por G. Similarmente, la álgebra de puntos fijos de A es la suma directa de todas esas álgebras de puntos fijos, que son ahora de acciones globales, esas álgebras de puntos fijos. Entonces, de alguna forma, el producto cruzado de A por G, por esta acción que es descomponible, lo puedes calcular en términos de productos cruzados de acciones globales. Bueno, tenés que saber quiénes son los H tau y quiénes son los A sub tau, pero en teoría se puede calcular en función de sistemas dinámicos globales. Lo mismo para la acción de puntos fijos, para la álgebra de puntos fijos. Entonces, volviendo a acciones parciales arbitrarias de grupos finitos, esas que las podemos descomponer en acciones descomponibles, la complejidad de una acción parcial arbitraria ahora va a depender de la forma que se ensamblan estas distintas extensiones, ¿no? O sea, tenés todos estos problemas de extensión, todas estas extensiones exactas, la forma que vas pegando las acciones descomponibles. Y esos problemas son a veces bastante difíciles, y la complejidad está ahí, la complejidad realmente reside ahí, en cómo vas pegando estas acciones descomponibles. Porque si bien no les estoy mostrando todas las cosas que hicimos con acciones descomponibles, cuando te entras en los detalles y empiezas a trabajar con ellas, se sienten como acciones globales. Se siente como que está, lo que les decía al principio capaz, ¿no? Es una acción global, una traslación y una acción parcial trivial. Y realmente la dificultad está en la parte
O sea, son acciones globales, en definitiva. Son fáciles de entender, a pesar de que capaz que no parece en la superficie, pero son realmente fáciles, es muy fácil trabajar con ellas. Claro, reducís un montón de cosas a acciones globales. Entonces, el problema al final termina estando realmente en las extensiones. De todas formas, hay casos en que los problemas estos de extensión no son un obstáculo. Entonces hay teoremas que puedes probar sin tener que saber cosas sobre estas extensiones. Y ahí tenés un teorema fácil de probar porque no tiene ninguna tesis. Bueno, todavía no llegó. Tiene una hipótesis. Sí. Entonces, les recordaba que lo que estábamos interesados al principio era en probar teoremas de preservación para productos cruzados parciales de grupos finitos. O sea, el tipo de teoremas que buscamos es, queremos saber qué propiedades pasan de A al producto cruzado cuando la acción es parcial de un grupo finito. Entonces, aquí hay un ejemplo. Capaz que es una familia bastante grande, pero lo voy a hacer más concreta después. Sea P una propiedad para las estrellas álgebras que pasa a ideales, cocientes, extensiones, y es preservada por productos cruzados de acciones globales de grupos finitos. ¿Ah? Y la tesis es que entonces P es preservada por productos cruzados de acciones parciales de grupos finitos. ¿No? Ejemplos de esta P hay bastantes. Por ejemplo, Perdón, ser de tipo... discúlpame, no Sí, descomponibles. claro, arbitrarias. Ujú. Arbitrarias. Porque tenés la filtración y las Claro, tenés la rebanadas son extensión las ahí. descomponibles. Okay, Exacto. Capaz que ya viste la prueba. Pero a lo que voy es, hay ejemplos de esta propiedad de P, hay bastantes, por ejemplo, ser de tipo 1, tener rango estable finito, bueno, ser nuclear, a pesar de que en ese caso ya se sabía. Hay propiedades P que cumplen esto, a pesar de que parece como que tengo un montón de hipótesis en P, hay bastantes P que cumplen esto. La prueba, Willy ya la vio en su cabeza, es la siguiente. El primer paso es probar el resultado asumiendo que la acción parcial del grupo finito es descomponible. ¿tá? Y cuando es descomponible, esto básicamente lo reducís al hecho de que la propiedad P es preservada por acciones globales de grupos finitos. Que es más o menos lo que tenía el resultado anterior. Si querés probar que el producto cruzado cumple una propiedad, P se preserva por extensiones, así que por sumas directas seguro que también. Si todas estas cumplen P, entonces el producto cruzado también lo va a cumplir, y estos son productos cruzados globales. Bueno, por ahí viene la prueba. Entonces, si asumimos que la acción parcial es descomponible, lo reducimos inmediatamente al caso global. Y en el caso general, lo que hacemos, tenemos una acción parcial alfa de un grupo finito, no descomponible, pero a ella la podemos escribir usando extensiones en función de acciones descomponibles. Son estas de delta, ¿no? Como les decía, la más alta, el A cardinal de G, es simplemente A con alfa, y la alfa 1 y todas las delta K son todas descomponibles, ¿no? Y ahora, como vemos que el producto cruzado de A por alfa satisface la propiedad P, bueno, para empezar, las hipótesis en P implican que todas las AK y todas las DK satisfacen P, porque esto es que pase a cocientes ideales, ¿no? Así que todos los A, que son A a la K, que son todos un montón de cocientes, todos los D a la K, que son un montón de ideales, todos satisfacen P. Ahora tomamos producto cruzado en esta sucesión exacta equivariante con K igual a 2. O sea que tenemos D2 producto cruzado G, A2 producto cruzado G, A1 cruzado G. D2 y A1, esas álgebras, satisfacen P, y las acciones delta 2 y alfa 1 son descomponibles. Así que por el primer paso sabemos que los extremos de esta sucesión exacta satisfacen P. Como P pasa a extensiones, también el álgebra del medio satisface P. Y ahí vamos a la sucesión anterior, la que está por encima de ella, que tiene A2 cruzado G como cociente,
tiene D3 cruzado G como ideal y tiene A3 cruzado G como la extensión. Y de vuelta lo mismo, el cociente y el ideal satisfacen P por el paso primero, que era las acciones descomponibles. Entonces la extensión también. Y ahí seguí sucesivamente. Esto termina después de cardinal de G menos un pasos. Y la conclusión es que la última o la primera álgebra, A cardinal de G, cruzado por G, que es A cruzado G, ella también satisface P. Porque, bueno, lo vas construyendo para arriba la sucesión. Bueno, y esto es como, por ejemplo, una forma en la que puedes usar estos resultados que les mostré, que empezamos con una acción parcial cualquiera de tu grupo finito, la descompones en cosas que relativamente las puedes entender a menos de la extensión, y puedes concluir cosas sobre tu acción parcial arbitraria usando propiedades de las acciones estas descomponibles, que son las que tenés en los ideales. Bueno, en realidad eso es todo lo que les quería contar, así que les agradezco por la atención, las preguntas. Gracias. Bueno, bueno, preguntas. No me hagan preguntar a mí, que ya pregunté un montón durante la charla. De hecho, yo quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con esto, pero por eso Claro. quiero que primero pregunten si tienen preguntas concretas. No sé, Damián, que es nuestro héroe parcial, por ahí tiene preguntas. Claro, parcialmente experto. Sí. A ver. Espérate que... Lo mío en parcialidad vendría a ser como la acción super trivial esa de que entiende la unidad nomás y todo el resto es cero. ¿Qué dejas para el resto entonces? No, yo había estado pensando en este tipo de cosas cuando hice el doctorado, pero yo en realidad lo que hice fue las acciones propias. Y es curioso porque tiene mucho punto de contacto esto ahí, porque... Sí. Sí, claro, porque el promedio, eso tiene que ver con, o sea, que vos tengas promedio, hay en unas cosas que se llaman las acciones cuadrado integrables, no sé qué, que también se puede dar una versión de acciones parciales, y cuando tenés esas acciones, podés definir una cierta álgebra de punto fijo y tenés una proyección, pero como vos lo dijiste ahí, para tener eso precisa que sean globalizables. Entonces medio como que está en la misma, o sea, no Claro. te ayuda en nada. Claro. Lo que está bueno que pudieron hacer todo eso sin asumir lo otro. Sí, claro. Me imagino que dado que lo definen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las acciones? Las descomponibles para cuando el grupo no es finito. Que si el grupo no es finito, entonces va a pasar que va a haber álgebras para las cuales, o sea, vas a poder, por ahí podés considerar una filtración semejante, pero que a veces no termina. Y entonces las álgebras que terminan son las buenas y cosas por el estilo. Hay algo de eso. Está re interesante eso que decís, porque, claro, al principio trabajamos solamente con grupos finitos, después nos dimos cuenta que al menos un montón de las cosas que hacemos no necesitan que el grupo sea finito. Por supuesto que para la descomposición que les mostré, que para que la filtración termine, eso necesitas que el grupo sea finito. Igual queríamos ver qué se podía hacer para grupos más generales. Y lo que pasa es lo que vos decís. Por ejemplo, imagínate que tenés una acción parcial de los enteros, un automorfismo parcial de un C de X, ¿no? Que es básicamente es un U y un V y un homomorfismo de uno al otro, ¿no? Y eso lo inducís a una acción parcial de los enteros porque tomás, como que vas iterando, ¿no? Tomás el cuadrado donde lo puedes tomar. Y en realidad el primer paso sería, antes de decirte cuál es el primer paso, llamarle U sub n al dominio del enésimo sigma parcial, ¿no? Tú lo que quisieras hacer es intersectar todos los UNs y decir que eso es un abierto
porque ese es el primer paso. Déjame que voy para atrás un Es segundo. un G delta. Bueno, claro. Y lo que pasa es que no te trancás. ¿Dónde llego esto? Acá, claro. Vos empezás con CDX y lo primero que sacás es como ese núcleo que es global realmente, ¿no? De la acción realmente es global. Y eso es lo primero que sacás. Y después seguís sacando más cosas. Y te puede pasar que la intersección de esos UN sea vacío, de hecho, ¿no? Y ahí como que te trancás de una, no puedes seguir. Entonces, claro, es lo que vos decís, no vas a poder estudiar todas las acciones con estos métodos, porque hay veces que te trancás de una. Valdría la pena ver definir la clase en las que este método sí funciona y, bueno, encontrar ejemplos y la composición, como decís, va a ser infinita. ¿No hay otra filtración que empiece de arriba? En vez de empezar. Digo, Sí. o sea, la comparación no es razón, ¿no? Pero vos podés definir un grupo nilpotente como que la sucesión creciente de los centros llega, o que la sucesión descendente de los conmutadores, o sea, que una llega hasta arriba o que la otra llega hasta abajo. Claro, Pero no me había puesto a no quiere pensar. decir que siempre funcione eso, ¿no? No, pero eso es algo a tener en cuenta, sí. La verdad que no pude pensar en eso. Eh, sí, es interesante. Yo me quedé preguntando, o sea, ¿se puede describir cuando vos tenés una acción global, el producto cruzado? ¿No es como un álgebra como de matriz ahí? O sea, no tenés una descripción concreta en eso o no? ¿Puedes repetirlo? Cuando es una acción global. Cuando tenés una acción global de un grupo finito, sí. En A. ¿No es como las matrices de n por n en el grupo, pero con un producto raro eso? No estoy seguro a qué te referís. O sea, tenés G actuando en A, global, G finito actuando en A. Entonces, Sí. el producto cruzado, o sea, siempre es una subálgebra de Mn de A, Mn donde n es el cardinal de G. Claro, sí. Pero no son ¿Cuáles? todas. No son todas, puedes describir cuáles son. Ajá. Ese tipo de descripción tenés, pero en la práctica no es tremendamente útil esa descripción. Está. O sea, concretamente es así. Tenés A, lo escribo mejor como A tensor B de L2 de G. G finito, así que B de L2 de G es matrices. Sí, Y el producto cruzado es el álgebra de puntos fijos de alfa tensor conjugar por la representación regular izquierda. En la práctica no te sirve mucho, ¿no? No, pues yo estaba pensando con las otras acciones que yo había trabajado antes, que tenía una descripción, claro, pero como tenés promedio y todo eso, te queda tipo Claro. Recontra fácil escrito Sí. y la equivalencia esa de morir, porque cuando escribís el álgebra, el producto cruzado parcial como suma directa de productos cruzados, y cada uno de esos productos cruzados globales es equivalente, o sea, el álgebra punto fijo es un corner adentro y eso te da cómo se mete el corner. Exacto. Sí. Sí. O sea, eso lo que te refieres es acá. A ver si llevo la diapositiva. Claro, no, yo estaba pensando como por analogía y no anda. Claro, no sé. ¿Me pasás a la página siguiente? Sí. Es para molestar esto. ¿Ves que hay una P? Yo quería preguntar por la otra P, la minúscula. ¿En qué anda las álgebras LP? Qué Realmente me estoy acordando ahora de eso, porque estaba pensando en el problema de Kiefer-Phillips algebraico. Y me acuerdo de que ustedes probaron que tampoco no valen los Geneva Theorems.
Exacto, sí. Pero alguien hizo, ustedes o alguien, empezar, bueno, que está bien, no valen, pero se puede hacer otra cosa para clasificar, aunque sea alguna familia o algo. Claro, está buena Porque, pregunta. porque Sí. digamos, para álgebras, o sea, la contraparte algebraica de álgebras, ¿cómo se llama? De ¿Cuáles son grafos, las de Levitt? Sí. claro, de Leavitt, vale una clasificación no a isomorfismo, pero a homotopía, porque esencialmente puedes escribir los grupos caca como clase homotopía. Y entonces yo estaba interesado en ver si había algo así más general para álgebras siempre ponentes infinitas más generales que las de Leavitt. Mm, Y me preguntaba si, bueno, si del costado P había habido algún progreso en eh, ese sentido. claro. O sea, progreso en esa dirección no, al menos de mi parte, de las partes que yo conozco, no conozco, no sé, me parece que no ha habido nada. Eh, Mi sensación es que para dos álgebras LP, que sean isomorfas, es algo re inusual, es re difícil. Como Claro, que porque son tenés súper todas esas restricciones de que todo tiene que ser espacial y qué sé yo. claro, claro, claro. Entonces, por Mm. ejemplo, fíjate que no va en la dirección de lo que vos estás preguntando, pero dos álgebras, viste que para cada grupo tenés las álgebras LP reducidas, ¿no? Dos álgebras reducidas de grupo LP son isomorfas, sí, solamente si los grupos son isomorfos. Ah, Como sí, que vi un paper tuyo es como re de eso, sí. sensible a la Sí. data Ujú, algebraica de la que ujú, partís. ujú, Este, ujú, la verdad que no, no sé, no sabría qué tipo de resultado esperar, para ser ujú. sincero. Va a depender también de que si pedís isomorfismo isométrico, isomorfismo Claro. acotado. Sí, no, yo pedí Eso te equivalencia cambia. homotópica Claro, sí, sí, está bien. o alguna cosa Claro. así, o Capaz que era correcto, parcialmente sí. Sí. unitariamente aproximada o alguna Mm, cosa por el estilo. Ah, que si vale, eso, ¿hay algún análogo de ese otro teorema de Elliot de que la unidad, ¿cómo es? De que si existe una equivalencia, ¿cómo es? Eh, el intertwining, decís. sí, eso de que, ¿cómo era? De que si tenés algo que es aproximadamente, Mm, unitariamente, bla, 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 equivalente. entonces Eso hay isomorfo. otra que son, sí, claro, Sí, claro, yo creo que el enunciado es algo así. Si vos tenés dos álgebras A y B, vos sí. querés saber que son isomorfas. Entonces Mm. alcanza que tengas un mapa de A a B, llámale phi, un mapa de B a A, psi. No, si son mutuamente inversas, obviamente ya está, pero alcanza con que phi compuesto con psi sea unitariamente equivalente a la identidad Ah, y en el otro no, sentido no, también. unitariamente equivalente también te queda isomorfo. Aproximadamente, El aproximadamente. asunto es el Claro, aproximadamente, claro, claro, sí. aproximadamente equivalente. Claro, eso es el intertwining. Eso sí se cumple también. Ajá. Em, lo tiene, me parece que lo tiene Phillips en el paper que hizo con María Gracia, Ah, de álgebras AF, la ujú. clasificación de álgebras AF espaciales. Creo que está ahí. Ajá, ajá, bueno, Sí, bueno, sí. lo miro. Ok. Y bueno, ¿y ustedes, vos y Hans, han seguido trabajando en estas cosas en Eh, EP por algún lado? sí, o sea, ahora estamos, además de alguna cosa, no constantemente, no hemos trabajado constantemente en eso, pero lo que estamos haciendo ahora es terminar el artículo este que hicimos con Nimon Choi, porque lo Ujú, pusimos en el archive de hecho creo que ya casi 2 años, y nunca lo mandamos, y después cuando nos lo pusimos a leer más en detalle lo que habíamos escrito, hay algunas partes que no están del todo correctas, o sea, todo lo que está escrito como teorema es cierto, algunas pruebas había que arreglarlas. Y ujú, estábamos ahora terminando de arreglar esas pruebas. Funciona todo al final, pero había que escribirlo mejor. Y es ujú. eso lo que estamos trabajando. Más Claro. no hemos hecho. Eh, una cosa tiene conexión con cosas que vos has hecho. Viste que O2 tensor O2, todo ¿Qué, versión P, qué? ¿no? No es isomorfo a Sí, 2P. eso, sí, vi que eso probaron. Eso es lo que está en ese artículo.
Sí. Lo que no sabemos, que yo me imagino que... Con O infinito. Bueno, eso tampoco lo sabemos, no lo hicimos, no tengo ni idea. Sí. Yo me imagino que también va a ser falso, pero no sabemos. Pero, o sea, viste que en el caso algebraico, el nivel de aljas de Leibniz, cuando tenés L2, tensor L2, Sí, eso no admite no hay ningún mapa a L2. Eso O sea, es ni siquiera... Sorensen y alguien. Ahí va, eso, sí. O sea, vos probaste que no son isomorfos. Sí. Y de hecho, sobre algunos anillos, bueno, no hay ni siquiera ningún mapa que vaya de uno al otro. Sí. De los dos tensores al uno. Sí. Me parece que en la versión LP tampoco va a haber mapas en ese sentido, en esa dirección. O sea, como que me parece que no está muy lejos de lo que, con las técnicas que hay, me parece que no está muy lejos de lo que ya sabemos. Es algo que se podría hacer. O sea, no es inmediato, pero me parece que está al alcance. Con Guido, que está por acá, en alguna de estas fotitos, probamos que no hay morfismos de LN en LN- ni viceversa, unitales, que preserven ninguna de las graduaciones que no se le podría ocurrir. O sea, no solo la Z graduación, sino la Z módulo N graduación. Módulo M para ningún M. Claro. Que debería tener, o sea, eso se puede hacer con o sea, en el contexto de las álgebras estas de LP, sería algo con la acción de gauge, digamos, en vez de S1, de no sé. No sé cómo se reduce eso a claro, en vez de todo S1, los grupos de unidades, de raíces de la unidad. Claro. O sea, ni siquiera con respecto a eso. En fin. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Eugenia está no muteada, pero no sé si es porque quiere. Sí, la vi que se desmuteó, pero se... Me congeló. desmuteé para... No, tengo preguntas, pero... Bueno, dale. Pero nada que ver con esto. No. ¿Cuándo se acaba la pandemia? Te puedo hacer preguntas. No te puedo responder. Claro, no. Por eso me desmuteé y no hablé. Bueno. En fin. Bueno, la próxima tenemos ya. Sí, tenemos, ¿no? Tenemos programa ya. A ver. Dice por el chat que Noé puede ser. Noé, cierto. Ajá. Sí, Noé. Bueno. Otro ex munsterano. Pero de los de Luc, cuando el susodicho estaba ahí. ¿Quién es? ¿Quién habla? Noé Bárcenas. Noé, sí. No llegué a coincidir con él, pero conozco. Sí. Bueno, acá me señalan que corte la grabación, que para lo cual tengo que encontrar.